¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a esta emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre le agradezco el favor de su compañía y vamos a iniciar con los titulares del día de hoy. En América Latina, Guatemala cerró 2025 con una deuda pública que supera los 33.000 millones de dólares. En contexto, veremos la comparecencia de Javier Milei este domingo ante la Asamblea Legislativa, un discurso cargado de delirio y descalificativo sin respuestas reales a la crisis del país. Y en nuestro bloque 360, en el contexto de conflictos en Irán promovidos por Estados Unidos e Israel, las grandes navieras extreman sus medidas de seguridad y evitan el paso por el estrecho de Hormuz. Están ya desviando sus rutas. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de iniciar con el detalle de la información. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador informó sobre un nuevo incremento de los precios de referencia de los combustibles, vigente hasta el 16 de marzo, y esto como resultado de factores internacionales que presionan el mercado petrolero. Las gasolinas y el diésel aumentaron 5 centavos por galón en todo el territorio, reflejando el impacto de tensiones geopolíticas, menores inventarios reportados en Estados Unidos y mayores costos de transporte marítimo. Al depender completamente de las importaciones de crudo, la economía salvadoreña queda expuesta a la volatilidad global. Datos del Banco Central de la Reserva indican que la factura petrolera superó los 2.338 millones de dólares en 2025, evidenciando la presión que el encarecimiento energético ejerce sobre las finanzas nacionales y el bolsillo de la población. Por otro lado, la deuda pública de Guatemala cerró 2025 en 26,8% del Producto Interno Bruto, equivalente a más de 33.000 millones de dólares según datos del Ministerio de Finanzas divulgados por la prensa local. La cifra confirma una tendencia de crecimiento sostenida en la última década, tanto en el endeudamiento interno como en el externo, este último asociado a préstamos multilaterales y bilaterales. Aunque el nivel actual se mantiene por debajo del 30%, el saldo podría incrementarse este año tras la aprobación de nuevos cupos por el Congreso. El ministro de Finanzas, me refiero a Jonathan Mencos, sostuvo que la relación deuda-PIB refleja estabilidad y que el dinamismo económico ha permitido absorber el aumento nominal sin comprometer la sostenibilidad fiscal en un contexto regional marcado por mayores presiones financieras. Por otro lado, los ingresos por remesas hacia México alcanzaron en enero 4.594 millones de dólares, lo que representó una disminución anual del 1,4% según datos divulgados por el Banco de México. La institución detalló además que los envíos realizados desde territorio mexicano al exterior sumaron 99 millones de dólares con una contracción del 9,3%. El superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 4.495 millones de dólares, ligeramente inferior al registrado un año antes. No obstante, en cifras desestacionalizadas se observa un avance mensual en los ingresos. Las remesas continúan siendo un pilar para millones de hogares y un componente clave de la balanza externa en un contexto económico internacional marcado por desaceleración y presiones inflacionarias. Le cuento ahora que en una jornada para evaluar los planes y proyectos de la comunidad rumbo a la Consulta Popular Nacional 2025, la presidenta encargada de Venezuela, me refiero a Delcy Rodríguez, reivindicó el diálogo político como respuesta a las agresiones y exhortó a Estados Unidos a levantar ya las sanciones en contra de Venezuela en el marco de las relaciones entre ambos países. Esto fue lo que dijo. Tiene con qué. Venezuela tiene con qué relacionarse con los países del planeta de manera pacífica, en forma de cooperación, en forma de amistad. Y le hemos dicho al presidente Trump
que nos considera sus amigos, sus socios, le hemos dicho que celebramos y saludamos esa consideración, pero como pueblo unido tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela. Deben levantarse las sanciones contra Venezuela. El pueblo de Venezuela, Venezuela lo merece. Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió sanciones, que pidió bombardeo, que pidió invasión. En la edición número 39 de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que comenzó en Brasilia con una agenda centrada en el combate al hambre, la mejora de la nutrición y la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios en América Latina y el Caribe. Bueno, pues en este encuentro que se celebra en el Palacio de Itamaraty, se reúnen ya representantes gubernamentales, organismos internacionales y también actores sociales para definir prioridades ante el alza de los alimentos y la crisis climática. La conferencia constituye el principal órgano regional de gobernanza de la FAO y busca articular políticas públicas orientadas a una producción más eficiente e inclusiva. En un contexto de desigualdad persistente, el debate apunta a fortalecer la seguridad alimentaria, proteger los recursos naturales y avanzar hacia modelos de desarrollo que garanticen una vida digna para las mayorías. El gobierno cubano, en otro tema, impulsa proyectos en favor de la transformación de la matriz energética obligada ante la profundización del bloqueo estadounidense. Y aunque no es un camino de corto aliento, algunos de estos proyectos ya avanzan constantemente de la mano de los trabajadores. Para conocer algunos detalles, este equipo le preparó la siguiente historia. En medio de un escenario energético complejo, la industria cubana comienza a transformar su matriz eléctrica para garantizar estabilidad productiva. La experiencia de la fábrica de tabaco Jesús Celio Leiva en el oriente del país es una muestra de un proyecto nacional. Antes nosotros teníamos que irnos de interrupción para la casa y a saber lo que iba a suceder cuando llegáramos a la casa, porque si no llevábamos dinerito, si no cobramos, si no podemos tener sobrecumplimiento ni nada, porque gracias a esos paneles solares la fábrica se mantiene trabajando completa. En esta planta se confeccionan tabacos destinados a la exportación, rubro tradicional que genera ingresos para la economía cubana. Durante jornadas recientes e interrupciones eléctricas, la instalación de sistemas fotovoltaicos permitió sostener procesos claves y evitar la paralización de la producción. Laboralmente es algo significativo, no paramos de producir. Para nadie es un secreto que el rublo cubano es sumamente importante para la economía de la isla y es un valor adquirido netamente, ¿no? El caso no es aislado. Cuba impulsa el montaje de sistemas fotovoltaicos en empresas estatales y sectores estratégicos como parte de su política para incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz energética nacional. Cubrir el 100% de la demanda de este centro, que es 70 kilowatts de potencia, y tributarle al sistema la energía que no seamos capaces de consumir. Lo que ocurre en esta fábrica refleja una transformación mayor. La industria cubana busca blindar su producción apostando por la energía renovable como garantía de soberanía y resiliencia económica. Este avance no ocurre de manera aislada. Proyectos de desarrollo local nacen con la misión de impulsar el progreso tecnológico de la comunidad y fortalecer a las empresas que operan en su entorno. Podemos llegar a cualquier tipo de cliente, podemos llegar al sector estatal, podemos llegar al sector privado y a las comunidades. Hoy por hoy Pitec cuenta con su presencia en renovable, en instituciones estatales, en centros de recogida tributaria, en centros de elaboración de NUMA para, por ejemplo, la producción del pan diario de la canasta básica, para la producción de los alimentos, que hoy por hoy es, vamos a decir, buque insignia y parte fundamental en el proceso. Cuba fortalece su matriz energética con renovables en parques, industrias y más de 1.000 instituciones de salud en todo el país. Hoy estas fuentes cubren cerca del 9% de la demanda eléctrica diaria y se proyecta llegar al 24% para 2030 con parques solares y sistemas fotovoltaicos en empresas y servicios esenciales. La energía limpia no solo garantiza producción y empleo, sino también la resiliencia económica de Cuba. El camarógrafo Eida La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Telesur, Oriente, Cuba.
Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso en contexto veremos la comparecencia de Javier Milei este domingo ante la Asamblea Legislativa, con un discurso cargado de delirio y descalificativo sin respuestas reales a la crisis que está viviendo el país sudamericano. Regresamos con todos los detalles. Este domingo el presidente de Argentina, Javier Milei, inauguró el periodo legislativo con un discurso cargado de descalificaciones y escasos anuncios concretos. Veamos más en el siguiente material. Desde el atril de la Asamblea Legislativa, el mandatario argentino, Javier Milei, apeló a la herencia recibida y profundizó su alineamiento con la agenda de Donald Trump, sin presentar medidas para enfrentar la recesión y el deterioro social que atraviesa el país. En su intervención, volvió a señalar a la oposición peronista y lanzó amenazas contra Cristina Fernández de Kirchner en un tono confrontativo que marcó el inicio del año parlamentario, mientras defendió la apertura importadora y el ajuste fiscal como pilares de su gestión. Omitió el impacto del cierre de empresas y la pérdida de más de 500.000 de empleos en sectores industriales y de la construcción. Datos oficiales evidencian que la expansión de importaciones de bienes finales convive con una caída en insumos y maquinaria, afectando a pymes que sostienen el grueso del trabajo formal. Pese a prometer una transformación estructural, el mandatario no detalló políticas para revertir la crisis productiva ni el aumento de la precarización laboral en un escenario de creciente desigualdad y tensiones sociales. Le cuento que más de 62.000 empleos públicos se perdieron en Argentina desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El informe refleja el impacto del severo ajuste aplicado sobre la Administración Pública Nacional, que redujo su planta de personal de manera sostenida durante 2024 y 2025. En enero de 2024 se contabilizaban 333.784 trabajadores en el sector público, mientras que el dato más reciente muestra una caída del 16,5%. Solo en el último año se eliminaron más de 60.000 puestos en distintas áreas del Estado, incluyendo organismos descentralizados y empresas públicas. La contracción del empleo estatal se inscribe en una política de recorte que, según analistas, debilita capacidades institucionales y afecta la prestación de servicios esenciales a la población. Le cuento que el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que omitió las tensiones salariales, la caída del consumo y el deterioro del empleo. En su mensaje defendió la profundización de la apertura importadora y cuestionó cualquier esquema de protección a la industria nacional, al que calificó como un obstáculo para la competencia. Sostuvo que la sustitución de producción local por bienes importados no genera desempleo y reiteró que los salarios en dólares se habrían triplicado, dijo, bajo su gestión. Sin embargo, la realidad social muestra una pérdida del poder adquisitivo y el cierre de empresas frente a la competencia externa, mientras exaltó el régimen de incentivos a grandes inversores y prometió una nueva arquitectura jurídica favorable al capital. Evitó referirse al impacto concreto del ajuste sobre trabajadores y pequeñas industrias. De hecho, el presidente Javier Milei aseguró ante el Congreso que la pobreza descendió al 30%, pero distintos análisis basados en datos oficiales cuestionan esta afirmación. Investigaciones del Centro de Economía Política Argentina y del Observatorio de la Deuda Social Argentina advierten inconsistencias entre la encuesta permanente de hogares y registros administrativos como el CIPA, además de distorsiones derivadas de una canasta básica desactualizada. Especialistas señalan que la
la medición subestima el impacto de tarifas y servicios tras la devaluación inicial del gobierno. Mientras el discurso oficial habla de millones que habrían salido de la pobreza, otras estimaciones indican que el número de personas afectadas incluso aumentó. La brecha entre ingresos reales y estadísticas publicadas profundiza dudas sobre la solidez del supuesto alivio social proclamado por el Ejecutivo. Me refiero, por supuesto, a Javier Milei. Por supuesto, el mejor juicio lo tiene usted, pero por lo pronto vamos a hacer una segunda pausa y al volver como parte de nuestro bloque 360 estaremos hablando de las grandes navieras que están ya evitando el paso por el estrecho de Hormuz debido a los conflictos en Irán promovidos por Estados Unidos e Israel. Regresamos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Gracias por continuar con nosotros. Momento de nuestro recorrido 360. Comenzamos platicándole que en el contexto de los conflictos en Irán promovidos por Estados Unidos e Israel, ya las grandes navieras extreman sus medidas de seguridad y evitan el paso por el estrecho de Hormuz. Están ya desviando sus rutas. La empresa de transporte marítimo Mediterranean Shipping Company anunció la suspensión temporal de todas las reservas de carga internacional con destino a la región de Oriente Medio. A esta decisión se le suma la compañía Maersk, quien anunció además una reconfiguración de sus rutas comerciales. Esta compañía de transporte marítimo estas compañías reafirmaron ya que la seguridad de las tripulaciones es su prioridad y solo se retomará la navegación por las rutas habituales cuando se presente una estabilidad que permite el tránsito seguro por la zona. Estas decisiones fueron tomadas tras la peligrosidad del conflicto en las cercanías de puntos estratégicos como por ejemplo el estrecho de Hormuz y el de Bab el-Mandeb. En las mismas indicaron que hasta que la situación de seguridad experimente una mejora significativa, no se reanudará el tránsito por esta zona, tomándose como rutas alternativas. Por lo pronto, las navieras han desviado ya sus servicios principales a través del Cabo de Buena Esperanza para evitar el paso por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, así como otras que han suspendido el tránsito y han instado al resguardo hasta nuevo aviso. Y es que los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán han provocado ya un aumento en los precios del oro, petróleo y también el dólar. Por ejemplo, el índice DIX, que mide el comportamiento del dólar frente a la canasta de 6 divisas, alcanzó 0,4%. Y esto se refiere a que alcanzó casi las 98 unidades. En el tema del petróleo, el barril del Brent se disparaba 9,29% hasta 79,2 dólares. El WTI subía 7,89% a $72,31. En referencia al oro, su cotización se vio cercana a los $5,400, un incremento del 2,79%, y la plata avanzó un 3,34%, alcanzando una cotización aproximada de $96,4. Cambio de tema, le cuento ahora que el primer ministro canadiense Mark Carney se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, en Nueva Delhi, y esto para expandir los lazos bilaterales y abordar el conflicto en curso en Medio Oriente. El primer ministro de la India, Narendra Modi, describió la visita como un hito importante que reforzó la relación de India con Canadá, en la que destacó el voto de confianza que suponen los $100,000 millones invertidos por fondos de pensiones canadienses en la economía india, una cifra que representa una de las mayores carteras de capital extranjero en el desarrollo de infraestructuras del país asiático. Por su parte, Canadá confirmó su entrada en la Alianza Solar Internacional, iniciativa global liderada por India para la expansión de la energía fotovoltaica. Ambos mandatarios fijaron como prioridad absoluta finalizar pronto el acuerdo integral de asociación económica para alcanzar los $50,000 millones en comercio bilateral para el año 2030. Aquí algunas declaraciones. De la expansión
expansión de otras grandes economías. Me complace dar la bienvenida al primer ministro Carney en la India. Esta es su primera visita a la India como primer ministro. Es un privilegio recibirle hoy con la misma calidez. Hay muy pocas personas en el mundo que incluyan liderazgo en bancos centrales en dos países. Desde nuestro primer encuentro, nuestra relación se ha impregnado de nueva energía, confianza mutua y positividad. Le doy el crédito a mi amigo el primer ministro Carney por el creciente impulso en todas las áreas de cooperación. Amigos, India y Canadá comparten una creencia inquebrantable en los valores democráticos. Celebramos la diversidad. El bienestar de la humanidad es nuestra visión compartida. Esta visión nos inspira a avanzar en todos los campos. Hoy hemos hablado sobre cómo transformar esta visión en una asociación de siguiente nivel. Nuestro objetivo es alcanzar $50.000 millones en comercio para 2030. Nuestra prioridad es desbloquear todo el potencial de la cooperación económica. Por ello, hemos decidido finalizar pronto el acuerdo de asociación económica integral. Esto generará nuevas oportunidades de inversión y empleo en ambos países. Los fondos de pensiones de Canadá han invertido $100.000 millones en India. Esto es un símbolo de su profunda fe en la historia del crecimiento de la India. Estamos avanzando hacia un acuerdo integral de asociación económica Canadá-India con el objetivo de concluir antes de que termine este año. Este ambicioso acuerdo reducirá barreras, aumentará la certeza y desbloqueará oportunidades para exportadores, inversores y trabajadores de ambos países, con el objetivo de duplicar el comercio antes de que termine esta década. Y estamos renovando la cooperación en defensa y seguridad mediante una nueva asociación de defensa, mediante la colaboración marítima en el Indo-Pacífico, mediante intercambio militar profesional y coordinación y cooperación prácticas en nuestros intereses de seguridad compartidos. Más información, hablemos ahora de Zimbabue, que amplía la producción de arándanos para ingresar en el mercado mundial. Las autoridades del país africano indicaron que en la provincia de Mashonalandia Oriental se destinan alrededor de 550 hectáreas a este cultivo y cerca de 16 agricultores a la producción de arándanos, lográndose consolidar como principal productora en este cultivo, esto en el país. Destacaron que las zonas líderes en el cultivo de esta fruta son Goromonsi, también Morondera y también SEC, y reafirmaron su respaldo en el desarrollo del sector y a los inversionistas, incrementando la financiación para aprovechar el alto potencial exportador del arándano. El gobierno estimó que para 2030 la horticultura se convertirá en un sector con una facturación de $2.000 millones gracias a la implementación exitosa del plan de recuperación y crecimiento del sector impulsado por el presidente del país, Emmerson Mnangagwa. Vámonos a España y hablemos del precio de la vivienda, tema que hemos estado tocando aquí en este espacio, y es que la vivienda usada se dispara casi un 20% de manera interanual en febrero. El portal español Europa Press reseñó que, según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en España subió un 1,8% en febrero en relación al mes anterior y se disparó un 19,9% en valores interanuales hasta situarse en 2.950 euros por metro cuadrado. A su vez indicó que una vivienda estándar de segunda mano de 80 metros cuadrados tendría un valor medio actual de 235.981 euros, y de las comunidades más caras, Baleares y Madrid, resaltaron por registrar precios de 5.317 euros y 5.217 euros por cada metro cuadrado respectivamente, siendo la primera vez que Madrid supera los 5.000 euros. El ente afirmó que los aumentos interanuales presentados en febrero del presente año son los más elevados registrados en los últimos 13 meses. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo, y como todos los días vamos a iniciar con el West Texas Intermediate, el WTI, que en este caso marcó un precio de $71.06, y esto representa un incremento de más de $4.04. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, ubicó su precio en $78.62. Aquí subió más de $5, $5.11, y finalmente el crudo promediado por la OPEP, que quedó en $70.07, un incremento en este caso de 43 centavos del billete verde.
Llegamos de esta forma al final de este espacio. Como siempre, gracias por habernos acompañado y recuerde que para comentarios y sugerencias siempre puede escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net o también a nuestras cuentas de redes sociales, particularmente en X nos encuentra como @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.